¿Ahí se ve bien? Yo veo en blanco todavía. Ahí sí, perfecto. Te cuento que tenés 15 minutos, yo voy a tomar el tiempo y te oriento cuando estés por llegar a término. Bueno, buenísimo. Eh, bueno, ¿empieza? Sí, por favor. Bueno, buenas tardes a todos. El caso que les voy a presentar ahora y que trabajamos en la comisión con los compañeros es accidente cerebrovascular. Y yo voy a hacer una breve introducción muy cortita de lo que es una ACV, como para que los compañeros que si no leyeron o no tuvieron tiempo todavía, se vayan como metiendo un poco en el tema. Bueno, las enfermedades cerebrovasculares incluyen un grupo de enfermedades heterogéneas, o sea, tienen muchos orígenes, que tienen en común que se ve alterada la vasculatura del sistema nervioso central. En este caso, el ACV ocurre cuando se interrumpe el suministro de sangre en una zona del cerebro y puede ser por oclusión de luz, por trombosis o embolia, por ruptura de un vaso, por alteración de la permeabilidad de la pared de algún vaso, o cambios en la viscosidad o calidad de la sangre. Y esto produce un desequilibrio entre el aporte y requerimiento de oxígeno, obviamente, y nutrientes, terminando finalmente con una disfunción del tejido cerebral. Es una emergencia médica, es considerada una emergencia médica, y por la etiología que comentaba, se puede clasificar en dos grupos. Puede ser de tipo isquémico o de tipo hemorrágico. El ACV de tipo isquémico se genera por la oclusión de un vaso, lo que disminuye el metabolismo energético, obviamente porque el aporte de oxígeno y de nutrientes va a estar disminuido. Esta oclusión del vaso puede tener origen embólico, lo que quiere decir que se forma un coágulo en alguna otra parte del cuerpo, emboliza y puede viajar por circulación y alojarse en alguna arteria cerebral. O el origen puede ser de tipo trombótico, en el cual el coágulo se puede formar directamente en el endotelio de las arterias cerebrales o puede producirse por una estenosis de placa aterosclerótica. Hay no sé si llamarlo tipo, pero un ataque isquémico transitorio. ¿Qué es? Es una isquemia menor a 60 minutos que tiene completa resolución y manifestaciones momentáneas. Esto es muy importante porque dentro del caso que nos tocó, el paciente presenta un ataque isquémico transitorio antes del ACV propiamente dicho. Por otro lado, tenemos los ACVs hemorrágicos, que derivan de una acumulación hemática por una ruptura de un vaso cerebral. Este puede ser intracerebral, darse dentro del parénquima cerebral o intraparenquimatosa, o puede darse dentro de los ventrículos cerebrales, es decir, intraventricular, o puede ser subaracnoidea, la hemorragia, ¿no? Bueno, y ya metiéndonos básicamente en lo que vendría a ser la zona del ACV o la zona isquémica, vamos a tener que distinguir en esta zona, en este área, dos zonas. El núcleo isquémico, propiamente, que viene a ser una zona con células necróticas o en proceso de necrosis. Este área va a estar rodeado por una penumbra que va a incluir células en proceso de necrosis y otras células que van a ser potencialmente viables, es decir, van a ser células que están dañadas, pero que son posiblemente recuperables. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque depende obviamente de esta zona y obviamente del tiempo de isquemia y del daño cerebral que este ACV haya producido, para los intentos después de algún tratamiento para tratar de evitar, obviamente, la menor cantidad de secuelas posibles. Bueno, y ya metiéndonos bien sobre el caso que a nosotros nos había tocado, tenemos un paciente masculino de 72 años que es traído a la guardia por su hermano y refiere déficit motor en mi cuerpo derecho.
Al paciente se lo encontró en la cama, no podía mover la mitad derecha del cuerpo y tenía la boca desviada. Y como vivían en una zona muy cerca al hospital, llegan muy rápido. El paciente refiere que hace varios días, por momentos, siente intensas palpitaciones y que hace 48 horas tuvo una paresia en brazo derecho que remitió a las pocas horas. Y como él después se sintió bien, no hizo una consulta. Bueno, la paresia es la pérdida de fuerza muscular. No es una plejía, que en este caso sería una parálisis. Es una pérdida de fuerza. Como antecedentes de importancia, el paciente es hipertenso desde los 35 años, recordemos que tiene 72, con inadecuada adherencia al tratamiento y es tabaquista desde larga data. En la guardia, él estaba lúcido, colaborativo, y tenía una marcada, y me parecía, fascio braquio crural derecha, es decir, en la cara, en el brazo y en la pierna derecha. La presión arterial estaba normal, 130-85 milímetros de mercurio, el pulso era irregular, 80 latidos por minuto, y en el electrocardiograma se evidenció fibrilación auricular. Se le realizó inmediatamente una tomografía y no hubieron hallazgos de importancia. Bueno, nuestra línea de tiempo es la siguiente. Nosotros tomamos en cuenta como el factor de riesgo preponderante la fibrilación auricular, pero tenemos que tener en cuenta que hay otros factores que colaboran, digamos, o que son factores de riesgo de la fibrilación auricular, como por ejemplo la hipertensión, que el paciente sea añoso, de sexo masculino, y obviamente el tabaquismo. Como línea de tiempo, entonces, tenemos la formación del trombo en la orejuela de aurícula izquierda, que esto lo voy a desarrollar mejor en la cascada. Y si no, profe, si le parece, voy directamente a la cascada. No, por ahí preferiríamos que sigas desarrollando esto, que es más básico para el resto de tus compañeros. Perfecto. Bueno, tenemos una formación de un trombo en orejuela de aurícula izquierda. Como yo les comentaba al principio de la presentación, teníamos distintos tipos de ACVs isquémicos, embólico o trombótico. En este caso, nosotros, como tomamos en cuenta la fibrilación auricular como el factor de riesgo preponderante, hipotetizamos en que la formación del trombo era de tipo cardiogénico, que se había generado en la aurícula izquierda. Y también hipotetizamos que era la orejuela el sitio más común de formación de coágulos por el hecho de que es un sitio donde se genera estasis. Este trombo o parte del trombo se pueden desprender y el émbolo viaja atraviesa las cámaras cardíacas y viaja por efecto Coanda. El profe nos explicó lo que era un fenómeno físico por el cual un flujo, puede ser gaseoso o líquido, tiende a ser atraído o a pegarse, si se quiere, a una superficie vecina a la trayectoria. Como cuando alguien tira un chorrito de agua en la parte de atrás de una cuchara, el chorrito de agua lo que hace es acompañar el cuerpo de la cuchara. En este caso, bueno, tranquilamente el flujo, nosotros hipotetizamos en esto, podía haber atravesado cámaras cardíacas, haber viajado por aorta ascendente, callado y carótida común. Creemos que en este caso es del lado izquierdo donde asciende el émbolo, porque la clínica del paciente es del lado derecho. Así que bueno, asciende por carótida interna y impacta en la arteria cerebral media izquierda. Se obstruye el flujo sanguíneo en corteza motora primaria, porque el problema general que refiere el paciente es del tipo motor. Se produce isquemia. Bueno, acá está la paresia en el brazo derecho que él refería a las hace 48 horas atrás. Se activan mecanismos autorregulatorios, hay fibrinolisis en la cual se elimina el coágulo,
se restaura el flujo y hay remisión de esa paresia que él sentía hace 48 horas. Y este es el ataque isquémico transitorio que les comentaba en un primer momento. Tiene que durar menos de 60 minutos, o sea, menos de una hora, y no tiene que tener ninguna secuela mayor, digamos. Tiene que remitir completamente. También sabemos que es un factor de riesgo de ACV haber tenido un ataque isquémico transitorio. Es muy probable que aquellas personas que ya sufrieron un ataque isquémico transitorio a futuro puedan desarrollar un nuevo trombo, porque obviamente la fibrilación auricular él la va a seguir teniendo. Entonces hipotetizamos con la formación de un nuevo trombo en la orejuela izquierda, nuevamente emboliza e impacta en arteria cerebral media, en este caso izquierda. Volvemos a tener obstrucción del flujo, se produce isquemia, hay activación de los mecanismos autorregulatorios, pero en este caso creemos que los mecanismos de autorregulación han fallado por algún motivo. Recordemos que el paciente es un paciente añoso, que tiene un daño endotelial bastante importante, porque tiene hipertensión arterial desde los 35 años, es tabaquista de larga data. Entonces, fallan los mecanismos y lamentablemente no se puede restaurar el flujo sanguíneo en este caso, y las células terminan muriendo. Hay necrosis por licuefacción, y en este caso se puede evidenciar por la marcada hemiparesia facio-brachiocrural derecha que el paciente tiene. En este caso es permanente, porque no ha remitido, como sí sucedió en el ataque isquémico transitorio. Bueno. Y acá vemos la cascada, que acá se ve pequeña, pero la voy a abrir un poco más grande. Ajá. Ahí está. Ahí se ve. Se ve perfecto, sí. Bueno, tenemos, como bien les decía, teníamos un paciente de 72 años, de sexo masculino, con inadecuada adhesión al tratamiento, en una hipertensión desde los 35 años, tabaquista. Tenemos esta fibrilación auricular. ¿Qué es la fibrilación auricular? Es una activación desorganizada, contracciones descoordinadas en los miocitos de la aurícula. Se produce cuando las aurículas no se pueden repolarizar a tiempo para el siguiente estímulo. Entonces tenemos esta contracción auricular alterada. Obviamente esta contracción afecta al ventrículo con una respuesta irregular y latidos que varían entre los 80 y los 180 latidos por minuto cuando no está tratada. Debido a esto, los cambios de volumen en los periodos variables de llenado diastólicos no se van a poder, no van a producir un pulso palpable. Por lo tanto, el paciente, es esto lo que determinó en la guardia, el médico que lo atendió, que tenía el pulso irregular, y también explicaría las palpitaciones. Como les había explicado, esta contracción alterada de la aurícula produce alteraciones en el flujo de la sangre de las aurículas, especialmente una de las alteraciones más importantes es la estasis, que por triada de Virchow va a aumentar el riesgo de la formación de trombos. Y bueno, y nosotros hipotetizamos en este caso que el sitio más común de estasis, y por ende de la formación de trombos, era la orejuela. En este caso izquierda. ¿Podría ser en orejuela derecha también? Sí, pero el caso no refiere ningún tipo de patología que explique que el trombo se formó en aurícula derecha, como sí podría ser, por ejemplo, haber tenido un tromboembolismo pulmonar, y tampoco refiere que pueda tener algún defecto en el tabique interauricular por el cual pasara un coágulo de aurícula derecha a aurícula izquierda. Así que hipotetizamos que se formó directamente en orejuela izquierda.
Como bien les decía, el trombo o parte del trombo embolizan, se desprende, viaja a través de cámaras cardíacas, asciende por aorta ascendente, callado aórtico, y por este efecto Coanda, perdón, mis perros. Perdón. Y por este efecto Coanda asciende por carótida común, carótida interna izquierda, e impacta en arteria cerebral media izquierda. Acá, bueno, se produce una obstrucción del flujo sanguíneo en la corteza motora primaria, en el hemisferio izquierdo, cerebral, lo que explicaría la paresia en brazo derecho que el paciente tuvo hace 48 horas atrás, y con la cual, como remitió, él luego no consultó. En este caso, bueno, tenemos la disminución del flujo sanguíneo, la activación de la fibrinólisis que va a destruir el coágulo, y se puede restaurar el flujo sanguíneo produciéndose el AIT desde hace 48 horas atrás. Esta disminución del flujo sanguíneo activa mecanismos de autorregulación. Estos mecanismos son mecanismos protectores por el cual el cerebro trata de mantener el flujo sanguíneo cerebral constante a pesar de las variaciones de la presión arterial media, de la presión de perfusión cerebral. El flujo sanguíneo cerebral normal es entre 50 y 65 mililitros por minuto por cada 100 gramos de tejido cerebral. Carla, discúlpame, estamos con el tiempo cumplido, pero te dejamos que completes la idea. Perfecto, lo trato de hacer lo más rápido posible. Tenemos mecanismos autorregulatorios. El más importante es la vasodilatación, que se activa para tratar de restaurar este flujo sanguíneo, y además tenemos que recordar que tenemos una circulación colateral que va a estar dada por el polígono de Willis, donde sabemos que si hay la obstrucción de algún vaso cerebral, existe toda una red y una circulación que puede llegar a hacer a las veces para tratar de mantener el volumen sanguíneo. En este caso, en el caso del ACV de este señor, hay falla de los mecanismos. Entonces, tenemos, bueno, como bien sabemos, la cascada isquémica que deviene en déficit de oxígeno y glucosa cuando disminuye el flujo sanguíneo. Tenemos disminución del metabolismo oxidativo y aumento del metabolismo glucolítico, lo que hace que haya un agotamiento energético, es decir, que no haya ATP, o que haya muy poco. En este caso falla la bomba de sodio-potasio ATPasa, lo que hace que, por un lado, aumente el sodio intracelular y salga el potasio por difusión, lo que hace que ingrese agua. Al ingresar este agua y el aumento de sodio se produce edema celular y daño en la membrana. A su vez, el fallo de la bomba produce despolarización de la membrana y apertura de canales de calcio dependientes de voltaje. Esto va a propiciar liberación de glutamato y activación de receptores NMDA, que lo que hacen es abrir canales de cationes, y va a aumentar la concentración de calcio intracelular, va a aumentar la salida de potasio y el ingreso de sodio. Todo esto va a activar una serie de enzimas, de endonucleasas y de caspasas, que van a propiciar obviamente la fragmentación del ADN, el daño de las membranas y finalmente la necrosis por licuefacción de las neuronas. Y en este caso, bueno, termina el paciente con la marcada hemiparesia facio-braquiocrural derecha. Y eso sería todo. Ok, muchas gracias, Carla. Te pido que dejes de compartir y le damos la palabra a alguno de los compañeros tuyos que quiera hacer algún tipo de aporte o de pregunta para clarificar de este caso. ¿Alguien que quiera tomar la palabra y hacer algún tipo de comentario o pregunta?
Yo, mientras que alguien toma un poco de coraje, te voy a hacer un par de comentarios, Carla. No escuché bien el tema de tu diferenciación de accidente isquémico transitorio versus ACV, pero lo aceptado es que la restitución ad interum de un accidente isquémico transitorio es en menos de 24 horas. Esa es la línea de corte de la diferencia. Ah, perfecto. Algo dijiste de pulso palpable cuando el paciente llega a la guardia y algún médico lo revisa. En realidad el pulso está palpable, claramente, porque el señor está normotenso cuando accede a la guardia. Lo que sí uno nota en este tipo de pacientes es un pulso irregular. En general es rápido e irregular, pero el pulso es palpable. Y por último, me pareció bien el inicio de la cascada, digamos, con todas esas líneas de puntos marcando algunos factores de riesgo. Por ahí me hubiera gustado que el daño endotelial que vos mencionás que está ligado al tabaquismo, lo unas un poquito más a la trombogénesis. Pero en términos generales está muy bien. Bueno, profe, lo voy a tener en cuenta para la presentación que tenemos que entregar para el trabajo. Ok, lo aclaro porque más que a vos, también al resto, para que no se lleven dudas del plenario, que un poco la idea es esa. ¿Alguien más quiere hacer algún otro tipo de comentario o pregunta? No, yo, bueno, primero felicitarla, porque para mí estuvo re claro y buena la presentación. Y por ahí hacer una pregunta con respecto a cómo ella infirió que era un ACV cardioembólico y no, digamos, trombótico, porque también es hipertenso y también es añoso y también, digamos, tranquilamente podría haber sido una rotura de placa. Claro, en este caso nosotros llegamos a esa conclusión porque tuvimos en cuenta que el factor de riesgo preponderante era la fibrilación auricular, primero. Y después podría haber sido también un accidente de placa, ¿sí? O también podría haber sido hemorrágico. En ese caso, lo que nosotros tomamos en cuenta es que la TAC estaba normal, no tenía ningún tipo de sangrado ni demás. Sí, lo que dice Natalia es coherente, por lo menos acertado. Uno inicialmente hace una evaluación global de la situación, ya sea ustedes con el caso y nosotros con el paciente en el consultorio internado. Y haces un esquema de base sobre lo cual muchas veces o revisás o reinterrogás al paciente o empezás con estudios complementarios que te terminan de despejar las dudas y de confirmar uno u otro diagnóstico. Pero claramente este es un paciente que podría haber tenido alguna enfermedad trombótica y no cardioembólica. Bien, gracias Carla, igual, veo claro. Ahí, Carla, te apareció seguramente en el chat una pregunta, si la querés contestar. Dice, la fibrilación auricular por aumento de la turbulencia y eso provocando la formación del trombo, ¿será estasis? ¿Y estasis provocan la formación del trombo? Claro, porque la fibrilación auricular lo que produce justamente es esta contracción desordenada y provoca variaciones en el flujo sanguíneo. Hola, ¿qué tal? Carla, primero decirte muchas gracias por la presentación. Realmente me pareció muy agradable la vista y me pareció que expusiste el tema de una forma clara, partiendo de cómo pensabas que las cosas iban pasando. Porque esto creo que hay que tenerlo muy presente, porque empezamos con la fibrilación auricular como punto de partida de todo el problema que tiene el paciente, cuando la cátedra le ha expuesto bibliografía que puede no llegar a ser así, porque la fibrilación auricular no es un elemento que sí, solo sí genere en accidente cerebrovascular, sino trataríamos a todas las fibrilaciones auriculares, la trataríamos con anticoagulación y eso no es así. O sea, los pacientes que tienen fibrilación auricular y no tienen otros factores de riesgo, no hacen ACV. Entonces, ¿cómo explico que no hagan ACV cuando no tienen otros factores de riesgo?
Ese es el punto de quiebre en la fibrilación auricular. Entonces, esto también podría ser interpretado como que hay un accidente cerebrovascular y como consecuencia de este accidente cerebrovascular aparece la fibrilación auricular. Esto también se puede dar de esta forma. La bibliografía justo está en inglés, pero eventualmente con algún programita sencillo se puede llegar a traducir por el que no es tan ducho con el idioma, pero realmente es entender lo que no alcanza solamente con la fibrilación auricular para generar un trombo en la orejuela. Anatómicamente las orejuelas son muy diferentes e incluso algunas son más trombogénicas que otras. La anatomía de la orejuela izquierda puede favorecer la formación de trombos como no. Entonces, fisiopatológicamente, la fibrilación auricular es un elemento que en este caso es importante, pero si no incorporamos, como bien lo incorporaste, el paciente hipertenso, añoso, ya con un accidente isquémico transitorio, ya no está hablando de que estamos poniendo a prueba, digamos, estos mecanismos compensadores que eventualmente en un paciente joven o sin tantos otros factores de riesgo, los mecanismos compensadores logren compensarlo. Pero en este caso no lo logran compensar y pasa de una isquemia, que el tejido, la neurona, digamos, tolera muy poquito isquemia, a prácticamente necrosis con el efecto funcional que tienen con la hemiparesia. Así que vean esto del tema de la fibrilación auricular. Los trombos se pueden generar y ir desprendiendo en émbolos, o sea, no hace falta que se genere un nuevo trombo, sino el mismo trombo se puede seguir desprendiendo. Y con la anticoagulación lo que uno trata de hacer en un paciente no es que se disuelva el trombo, más allá que haya algún efecto, sino que eventualmente de a poquito no se formen nuevos trombos porque la causa no es revertida y además vaya desapareciendo con los mismos mecanismos fibrinolíticos. Así que otra vez no acompaña la cascada de coagulación, de fibrinólisis, como en los casos anteriores. Otra vez se tapa una arteria en este caso y acá vemos cómo los mecanismos compensadores son diferentes a los mecanismos compensadores de otros tejidos que antes vimos en los casos anteriores. Así que felicitaciones y muchas gracias de nuevo. Gracias, Ezequiel. ¿Alguien más de los alumnos o los docentes quiere hacer algún otro comentario o pregunta? Ahí tenés, Carla, otro mensajito en el chat. No, en este caso, por los mecanismos de autorregulación, el flujo vuelve a la normalidad y no le quedan ningún daño a nivel celular. Tampoco le queda ninguna secuela visible al paciente, como sí en el caso del ACV, cuando hay necrosis celular, que el paciente ya tiene la marcada hemiparesia. Los síntomas remiten. Muy bien. Bueno, gracias, Carla. Damos por terminado este grupo. Vamos a pasar al siguiente, el del martes a las 17:30, a cargo de Alexandra Almuna. Hola, profe, voy a compartir pantalla. Sí, adelante. ¿Se ve? Se ve perfecto. Súper. Bueno, mi nombre es Alexandra Almuna. Hoy voy a presentar el tercer plenario de fisiopatología. Mis docentes son Zenón Beguelín y Martín Castro. En la presentación del caso voy a mencionar las cosas que se ven alteradas o importantes. El paciente es un varón de 78 años que tiene antecedentes de tabaquismo y obesidad grado 1 con un IMC de 33,4. Como síntomas presenta astenia progresiva, disnea y alteración del ritmo evacuatorio con constipación y periodos intermitentes de diarrea. Como signos tiene hematoquesia, pérdida de peso de 10 kilogramos en un periodo corto de tiempo. Sus antecedentes familiares, tiene una madre que fallece a los 65 años por tumores en el hígado y su hermano se controla y fue intervenido por presentar adenomas tubulovellosos. Las pruebas que se ven alteradas como exámenes complementarios son el hematocrito, que se ve muy disminuido, la hemoglobina también disminuida, el volumen corpuscular medio también disminuido y la urea bastante aumentada.
se le diagnostica con un adenocarcinoma ulcerado y se puede observar un tumor de colon sigmoides con adenopatías regionales asociadas cuando se le hace un examen complementario de colonoscopía o sigmoidoscopía. Se clasifica su cáncer en un estadio de 3B. En la línea de tiempo tenemos un paciente varón de 78 años que tiene antecedentes de tabaquismo, obesidad y como antecedentes familiares, lo que dije anteriormente, una madre que fallece a los 65 años por tumores en el hígado y un hermano que ha presentado adenocarcinomas tubulovellosos en el colon. Primero tenemos el adenocarcinoma ulcerado, que por la disminución del lumen va a producir una alteración del ritmo evacuatorio, lo que va a producir una pérdida de 10 kilogramos en los últimos 10 meses. Va a presentar adenopatías regionales asociadas, lo que va a producir dolor a la palpación izquierda, la fosa ilíaca izquierda, perdón. Debido a esto, a la ulceración se produce hemorragia digestiva baja, que trae consigo una disminución del hematocrito, del volumen corpuscular medio, de la eritrosedimentacción elevada y niveles elevados de urea también. Esto va a producir disnea y astenia progresiva. Y finalmente, en la intervención quirúrgica se ve que 2 de los 12 ganglios analizados tienen metástasis y se clasifica su cáncer como estadio 3B. Para empezar, hay que saber que el cáncer colorectal es una enfermedad multifactorial que es producida por la alteración de la barrera intestinal cuando se expone a esta a injurias, que pueden ser inflamación prolongada, mutágenos o mutaciones espontáneas, que van a predisponer la acumulación de mutaciones que van a dañar al ADN, que va a llevar a una regulación, a una replicación desregulada y a la pérdida normal de la funcionalidad de las células. Todas las células epiteliales de la mucosa intestinal van a tener cerca de su base, en las criptas, células madres que tienen la función de renovar el epitelio colónico que está en constante cambio y producir moco. El desarrollo del cáncer se va a desarrollar por un proceso llamado carcinogénesis, en donde una célula normal se transforma en una célula maligna y consta de 3 etapas: la iniciación, la promoción y la progresión. La iniciación se va a dar del 80 al 85% de los cánceres esporádicos por una mutación en el gen APC, que se va a traducir en una sobreestimulación de la vía de señalización WNT beta-catenina o Wingles beta-catenina. Esta vía de señalización es la que regula procesos de regeneración de tejidos, diferenciación de células madres y proliferación celular. Entonces, la activación de esta vía va a producir aumentos en las concentraciones de beta-catenina, que normalmente es degradada por la proteína APC. Entonces, cuando se produce una mutación de la proteína APC, no van a poder degradarse la concentración de beta-catenina y eso se va a traducir en la estimulación sin control de las vías de esta vía en las células colónicas. El resultado de lo anterior va a ser el desarrollo de las primeras lesiones, que se denominan focos aberrantes en las criptas, que pueden verse aquí, como la célula pierde su capacidad de no adherirse a las que están conjunto a ellas. Y bueno, cuando producen estas inflamaciones y estas injurias, se va a crear, como dije, este foco en la cripta aberrante que va a producir la activación del sistema inmune y va a comenzar la formación del microambiente tumoral, que va a estar formado por una red compleja de células, moléculas y citocinas que van a integrar la masa celular y van a promover su promoción, crecimiento y progresión. La promoción, que es esta etapa,
del cáncer va a estar dado cuando la disfunción de la barrera epitelial produce la activación del sistema inmune inespecífico, que va a desencadenar un proceso de inflamación crónica debido a la interacción patológica entre las células epiteliales y su entorno. La disfunción de esta barrera sirve de señal que va a servir como... va a estimular la liberación de citocinas proinflamatorias y factores de crecimiento. Una línea conocida es la de capa cadena ligera potenciador de células B, o NFKB, y la activación de STAT3, que van a jugar un importante papel en la evasión inmunológica y en la progresión del cáncer colorectal. Con la llegada de esta gran cantidad de células defensivas, existe un aumento del metabolismo que produce el aumento de especies reactivas de oxígeno, que también se relacionan con cambios epigenéticos, que serán heredados por las células hijas. Y finalmente, el periodo de progresión, en donde se va a formar un círculo vicioso con la liberación de citocinas proinflamatorias y factores de crecimiento que van a llevar a la alteración del, gen KRAS o KRAS, y puede llevar a la alteración de la proteína P53, que es una conocida proteína sintetizada a partir de un gen supresor de tumor, que se encarga de reparar el daño en el ADN cuando este es reversible, y cuando es irreversible induce las células apoptóticas. Que van a conducir finalmente a la aparición del carcinoma. Con respecto al caso, vamos a ver que como factores de riesgo vamos a tener al envejecimiento. El envejecimiento es un proceso biológico universal en los organismos multicelulares, y esto trae consigo una pérdida gradual de las funciones moleculares y celulares y tisulares, con un aumento de la inestabilidad genómica. También existe una acumulación de carcinógenos a lo largo de los años, acortamiento de telómeros, que también van a favorecer el riesgo de tener o padecer patologías hiperplásicas. Otro factor de riesgo es, como nuestro paciente tiene obesidad grado 1, es la obesidad, que se considera una enfermedad inflamatoria crónica. La inflamación también daña el epitelio colónico, y bueno, va a alterar la función de la adenopectina, que es una hormona sensibilizadora de la insulina y además antiinflamatoria. Entonces su falla o alteración de su secreción va a producir que la insensibilidad hacia la insulina, el empeoramiento de la función mitocondrial y mayor estrés, afectando la lipogénesis. Entonces la grasa se va a depositar en otros tejidos que no son el adiposo y va a aumentar el ácido graso libre en sangre, que va a producir una resistencia a la insulina sistémica y, bueno, inflamación sistémica de bajo grado. Bueno, por otro lado, a medida que se va formando el pólipo, el diámetro de la luz intestinal va a ir reduciéndose, obstruyéndose el paso del contenido intestinal, que va a ser la responsable de estos cambios evacuatorios intermitentes. Entonces, además, por la presión mecánica que va a hacer el paso, este adenocarcinoma ulcerado va a sangrar, lo que va a demostrarse exteriormente con el signo de hematoquesia, que corresponde a un signo de hemorragia digestiva baja, que lo vamos a relacionar también con anemia, porque como tiene el hematocrito bajo y la hemoglobina también, puedo asumir que es porque el cáncer, como se desarrolla por lo menos en unos 10 años, cuando en este caso que es esporádico, hubo un periodo prolongado de sangrado.
Por otra parte, también comenté que la urea se encontraba muy elevada, esto producto de la misma hemorragia que va a producir que la sangre en la luz luminal sea degradada y, bueno, va a haber una mayor cantidad de proteínas y por lo tanto el ciclo de la urea va a estar estimulado. Y bueno, para finalizar, se clasificó su cáncer en un estadio 3B, que se encuentra aquí. Esto significa, esto es una clasificación de el grado de cáncer que padece una persona que va a darnos una idea de qué tan grave es, cómo tratarlo y, bueno, nos va a ayudar para clasificar su enfermedad. La T se refiere a la cantidad de capas que ha penetrado el carcinoma, el N a la cantidad de nódulos afectados y el M si hay metástasis o no, que en este caso no hay. En la cascada, bueno, yo puse los factores de riesgo que pueden ser ambientales o genéticos. En este caso ambientales, tabaquismo, obesidad, que va a afectar el epitelio colónico normal y va a exponer a la célula colónica a un carcinógeno. Esto va a producir un daño en el ADN que puede ser reparado por mecanismos protectores como protoncogenes y genes supresores de tumores, o puede dar inicio a la carcinogénesis, que se caracteriza por una inestabilidad genómica en donde se amplifica o se suprimen o silencian genes. Se amplifican, o sea, las células cancerígenas pueden amplificar, por ejemplo, los genes de factores de crecimiento, que va a activar los oncogenes y va a promover la proliferación celular, o se puede suprimir la acción de los genes supresores de tumores. Entonces van a tener un crecimiento no regulado y van a evadir la apoptosis. Esto lleva a una pérdida de funcionalidad de la célula que se hace indiferenciada, se dice que mesenquimatosa, y esto lleva al carcinoma. La iniciación de la carcinogénesis primero ocurre como un pólipo, que es como una protrusión de la mucosa, que va a llevar a un adenoma temprano, un adenoma tardío, una displasia, un adenocarcinoma ulcerado, que va a poder tener efectos como hemorragia digestiva baja, llevando a la anemia y un signo de hematoquesia, y cambios en los hábitos intestinales que se van a traducir como la pérdida de peso. Ok, muchas gracias, Alexandra. Dos pequeñas cositas. Cuando pones factores de riesgo en el inicio de la cascada, que es correcto, prácticamente todas las patologías tienen sus factores de riesgo en la etiología, sería bueno que los describieses y no que mencionaras factores de riesgo así globalmente. Y en general, los factores de riesgo entran a la cascada como línea punteada. Quiere decir que no necesariamente van a generar los cuadraditos que siguen por debajo. Y otro pequeño consejo en general, no solo para vos, cuando ponen imágenes en una charla donde consten algunos datos de los pacientes o del médico que lo realiza, o recortan la imagen o lo cubren, digamos, para que no se vea. Te evita problemas. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien que quiera hacer algún comentario o alguna pregunta a la compañera? Yo quiero hacer un comentario cortito, pero es más de un detalle que otra cosa, que es que la pérdida de peso en pacientes con neoplasias malignas se debe a otros efectos también, no simplemente a la obstrucción del caso que se pueda, o sea, ¿cómo decirlo? La pérdida de peso, en la pérdida de peso en este caso no influiría únicamente la obstrucción intestinal, sino también el hecho de que este paciente presenta un tumor. Entonces, bueno, eso lleva a que el perfil metabólico del paciente en ese momento sea distinto con respecto a una persona normal, por ejemplo, con el efecto Burger.
bueno, no sé cómo se pronuncia, pero lo que me refiero es apuntar que la pérdida de peso también se debe a eso y no solamente a las características de este cáncer en particular. Por eso si tenemos un cáncer pulmonar, aunque no obstruya nuestro intestino, también perdemos peso. Pero bueno, eso. Gracias. Con respecto a la anemia, vos podrías profundizar un poquito más cuál sería la hipótesis, la hemorragia, cómo, digamos, cómo repercute en que el paciente tenga anemia, porque las mujeres, por ejemplo, menstruan todos los meses, sin embargo, no siempre tienen anemia. La información que encontré era, o sea, yo la relacioné más que nada por el volumen corpuscular medio, que dice que está bajo, entonces asimilé que había un problema en los eritrocitos y por eso anemia. Pero Entonces, no ¿qué tipo, podés caracterizar un poco más la anemia en base a esa información? macrocítica, A ver, alguien que pueda también comentar si quieren. Macrocítica sería, digamos, glóbulos grandes, ¿no, chicos? ¿No? ¿Cómo estaba el volumen corpuscular medio? Sería más bien una anemia microcítica. Los eritrocitos estarían pequeños por la falta de hemoglobina y podría ser también hipocrómica, o sea, con un color más pálido, no tan rojo, por la falta de hemoglobina. ¿Y cuál sería el índice hematimétrico que te confirmaría que tiene hipocromía? El volumen corpuscular medio. No, eso te dice que tiene microcitos. Claro. Sí, algo parecido, pero con hemoglobina, el volumen corpuscular de hemoglobina. La Ahí lo concentración están de anotando en hemoglobina el chat. corpuscular media. Eso mismo. Claro. ¿Y puede tener otra causa este paciente de anemia relacionado con lo que decía la compañera respecto a la pérdida de peso? Podría ser una Puede malnutrición, ser una mala absorción. una anemia ferropénica. La anemia ferropénica sería la anemia microcítica con hipocromía. Característicamente es una anemia ferropénica, que en este caso podría ser. Pero en un paciente con una pérdida de peso, con un síndrome, digamos, de inflamatorio generalizado, también puede haber otras causas de anemia superpuestas, en las cuales va a tener una inflamación de la médula que no permite utilizar el hierro. ¿Sí? Entonces eso puede ser otro motivo sobreagregado para que el paciente tenga anemia. O sea, no sabemos en realidad, pero lo podríamos haber trabajado un poquito desde las hipótesis, que será un poco la idea de ponerle toda esa información. Pero bueno, en líneas generales toda la parte del proceso de la carcinogénesis estuvo muy, pero muy bien, te felicito. Y por ahí habría faltado trabajar un poquitito más el tema de las causas de la anemia, que también era un poco el objetivo del desarrollo del caso. Y bueno, y un poco también la idea de que los pacientes que tienen un diagnóstico de cáncer, vos mencionaste el estadio, saber que estos pacientes se curan, ¿no? Que tienen posibilidad de curarse. Entonces, no asimilemos un diagnóstico de cáncer, que la gente generalmente cuando tiene un diagnóstico de cáncer piensa que la persona se va a morir. Bueno, hay algunos pacientes que le pueden tener un pronóstico mejor o peor, pero también sepamos que en este caso es un paciente que tiene una enfermedad curable. Gracias, Zenón. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? No. Bueno, el grupo del miércoles a las 14 lo declaramos, o 14:30 lo declaramos desierto, y ahora va a presentar el grupo de jueves 17:30. Tengo anotadas dos expositoras, no sé si van a complementarse entre las dos o uno de ellas, que es María Paz Villegas y Natalia Malave. Sí, profe. ¿Me quiere habilitar para compartir yo? Estás habilitada, déjame ok. que... Sí. Ok, ahí Sí. comparto.
¿Ahí se ve bien? Se ve perfecto. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Natalia Antonella Malaga y mi compañera es María Paz Villegas Argüello. Vamos a dar el tema de la enfermedad celíaca que nos tocó en la comisión del jueves a las 17:30. Denme un segundo. Disculpen, pido perdón, pasa que justo vinieron a arreglar cosas en casa. No te Sigo. preocupes. Bueno, el caso clínico que nos tocó es una mujer de 36 años que tiene espasmos dolorosos en manos y pie, ingresa a la guardia con esos síntomas y relata que desde hace 2 meses presenta debilidad muscular y calambres, como así también nota falta de aire ante esfuerzos menores. También, bueno, se constata que tiene una pérdida de peso de 5 kilos y un índice de masa corporal de 17,5. Lo que ella refiere es que tiene dolor abdominal y diarrea abundante ante el consumo de pan, fiambres, galletitas, es decir, alimentos que contienen gluten. A su vez se da el signo de Trousseau y también se constata astas orales y dermatitis herpetiformes en ambos codos. En el laboratorio se puede, por ahí lo vamos a ver más completo en la línea de tiempo, pero da que el anticuerpo antitransglutaminasa está aumentado y a través de una biopsia que se le realizó se encuentra atrofia vellositaria completa, hiperplasia criptal, MASH tipo 3C y bueno, se ha confirmado a través de esto la enfermedad celíaca. Ahora lo que nos preguntamos es, ¿qué es la enfermedad celíaca? Brevemente podemos decir que es una enfermedad sistémica autoinmune producida por la intolerancia permanente al gluten, entre otros, como por ejemplo el trigo, la cebada y el centeno, mediada por células T en individuos genéticamente predispuestos. Ahora, las presentaciones clínicas no son iguales en todos los pacientes, es decir, algunos pacientes llegan con síntomas típicos y otros con síntomas atípicos. Los síntomas típicos se dan generalmente en niños menores de 2 años y se dan el 30 al 40% de los casos, y los síntomas atípicos se dan el 60 al 70% de los casos, generalmente tienen un inicio más tardío, es decir, se encuentran en adolescentes y personas adultas. Estos síntomas además suelen ser más leves e intermitentes. Bueno. Ahora, para hablar un poquito ya del caso en sí, vamos a mostrarlo por medio de la línea de tiempo. Vamos a tener una mujer con predisposición genética a la celiaquía. Esta va a ser la fase preclínica, lo que pasa al principio del transcurso del año. Esta mujer tiene una exposición a factores desencadenantes, entre ellos es el consumo de alimentos con TAC. Va a generar una respuesta inmunitaria contra la gliadina alfa, lo que le va a llevar a una inflamación y a una atrofia vellositaria. Acá ya empezamos con lo que es el síndrome de mala absorción. La mujer presenta una diarrea abundante, lo que la lleva a una posterior pérdida de peso, un índice de masa corporal de 17,5, posteriormente por la mala absorción, tiene una anemia microcítica normocrómica, hipopotasemia, déficit dentro de todas las vitaminas, de vitamina K, disnea ante esfuerzos menores, debilidad muscular, palidez de piel y mucosas, aumentado el tiempo de tromboplastía, de protrombina y de tromboplastia aumentada, hipertiroidismo, hipocalcemia. Después tiene los signos, tiene aftas orales y dermatitis herpetiforme en codos. Esto pasó en los últimos meses,
y ya llegando a los últimos horas y días, presenta espasmos y calambres, espasmos carpopedales bilaterales, lo que la lleva a tener el signo de Trousseau. En la consulta nosotros le hacemos un laboratorio. En el laboratorio lo que a nosotros nos llama la atención es que tiene bajo el potasio, el magnesio, el calcio, el fósforo, la albúmina, la paratormona y, bueno, aumentados el tiempo de protrombina y el tiempo de tromboplastia aumentada. Y por último se le hace una endoscopia digestiva alta, la que nos muestra que tiene una atrofia vellositaria completa, una hiperplasia criptal de Marsh tipo 3. Todos estos signos, síntomas y el diagnóstico por laboratorio y endoscopia nos llevan a decir que la mujer tiene una enfermedad celíaca. En lo que es en el último transcurso de horas y días, se puede notar este blanco, no es que los síntomas hayan cesado ni parado, sino que todos los síntomas que ya tenía previamente se hicieron más graves. Paso de diapositiva. Bueno, para hablar un poquito más sobre el caso, voy a ir a lo que fue la cascada de eventos que pasó con esta paciente. Tenemos una mujer de 36 años con la predisposición genética a la enfermedad y tiene la exposición al gluten en la dieta. El gluten son todos los alimentos que tengan trigo, avena, cebada o centeno. En el intestino delgado, el gluten libera esta molécula que es la gliadina, y esta gliadina, por la transglutaminasa, se desamina en la lámina propia del intestino y va a ser reconocida, la gliadina es reconocida por los HLA de las células presentadoras de antígenos, HLA DQ2 o DQ8, que es lo característico y la predisposición genética de los que tienen la predisposición por la enfermedad celíaca. Esta gliadina examinada lo que nos va a dar son distintas respuestas. Por un lado, nos va a dar la activación de los linfocitos TCD4, que van a estimular a sí mismos, van a activar y estimular la proliferación de los linfocitos TCD8. Estos linfocitos TCD8 lo que van a generar es que van a expresar el NKG2D y van a estimular a las células endoteliales a que expresen el MIC-A. Una vez expresado este MIC-A, los linfocitos T reconocen a estas células endoteliales y las atacan. De esta forma van a aumentar la permeabilidad epitelial. Por otro lado, los linfocitos TCD4 también lo que van a generar, son las citoquinas inflamatorias, generando así un daño epitelial. Y por último, van a activar a los linfocitos B. Estos linfocitos B van a secretar anticuerpos. Entre los anticuerpos que secretan están los antitransglutaminasa, los antiendomicio, los antigliadina, y estos son los que nosotros detectamos por laboratorio para hacer verificación de enfermedad celíaca. Estos anticuerpos provocan una reacción cruzada con la reticulina y terminan dando lo que es la dermatitis herpetiforme que la paciente presenta en los codos. Por otro lado, la gliadina desaminada nos induce a las células epiteliales a liberar interleuquina 15, aumentando también la permeabilidad epitelial, y posteriormente todo esto nos termina generando un epitelio dañado. Si el consumo de TAC sigue siendo constante, se produce una atrofia vellosa, una hiperplasia criptal, que esto es lo que nosotros vemos por la biopsia. ¿Qué nos termina generando? El síndrome de mala absorción. En primera instancia se hace una mala absorción de macro y de micronutrientes, lo que las lleva a tener una diarrea y un dolor abdominal, posteriormente teniendo pérdida de peso y el índice de 17,5, el índice de masa corporal. Este síndrome de mala absorción genera un déficit de, por un lado, de potasio,
¿sí? Este déficit de potasio genera una hipopotasemia que se expresa como la debilidad muscular que tiene la paciente. Por otro lado, se genera un déficit de hierro, que son de los primeros déficits que tiene la paciente, generando así anemia, la anemia microcítica, que también estimula lo que es la debilidad muscular, y por otro lado genera lo que es la disnea ante esfuerzos menores y la palidez de piel y mucosa. Y por otro lado vamos a tener lo que es el déficit de todo el complejo vitamínico, de la vitamina D, A, E y K. El déficit de vitamina D lo que me va a generar es una deficiencia en la absorción de calcio, ya que el calcio es dependiente de vitamina D para su absorción. La deficiencia de calcio nos da, nos genera lo que es la irritabilidad, el aumento de la paratormona compensatoria, que al no poder compensar se sigue generando y termina dando un hiperparatiroidismo. Por otro lado, la deficiencia también nos genera la tetania, que a la hora de la consulta se expresa como el signo de Trousseau, y espasmos y calambres musculares. Estos espasmos y calambres musculares también están asociados a lo que es el déficit de magnesio. Y por último, la vitamina K nos da lo que es el tiempo de tromboplastia aumentada. Y ya como para ir cerrando con el déficit, tiene también un déficit de vitamina B2 y B12, asimismo de ácido fólico, lo que genera las aftas orales que también tiene la paciente. Bueno, como conclusión podemos decir que el tratamiento de la enfermedad celíaca se da a través del retiro de alimentos con gluten, el cual ha demostrado una rápida y completa recuperación de la mucosa intestinal. Sin embargo, nos parece importante destacar justamente la importancia de generar un abordaje integral con estos pacientes, porque se sabe que los costos de la dieta celíaca son muy elevados, por lo cual esto a su vez puede ser un factor limitante para cumplir el tratamiento en dichos pacientes. Ok, muchas gracias María Paz y Natalia. ¿Podrían poner un segundito, creo que la primera diapositiva? Me gustó mucho esto de la conclusión, ¿no? Que redondeen desde la práctica algún enfoque un poquito distinto de la fisiopatología. ¿Acá, profe? ¿O antes? No, la primera donde están esta, no, esa. La que estaba la señora ahí, el dibujito de la señora. No, antes. De la señora. Antes de eso, esa. Sí, si uno tiene, qué difícil es armar el rompecabezas, qué fácil es verlo todo desarrollado en el caso, digamos, el diario del lunes, como uno dice a veces amistosamente, pero qué difícil es interpretar lo que le pasa a un paciente. Si uno saca ahí la relación directa de la diarrea con la ingestión de alimentos con gluten, el resto la verdad que desorienta bastante, ¿no? Eso es lo que van a tener que pensar a partir del año que viene, que ya empiezan con otro tipo de materias. Pero bueno, muy bien, muchas gracias. Gracias, profe. Suspendemos la compartida y le damos micrófono a quien quiera hacer alguna consulta o comentario. Bueno, yo por ahí, hasta que se decide alguno de los compañeros, quería marcar algunas pequeñas, bueno, primero felicitarlas porque muy buena me pareció la presentación en general, y sé que hubo que, digamos, fue una decisión de último momento, cuando parecía desierta la presentación, aparecieron estas dos compañeras, así que las felicito y agradezco que se hayan animado, porque creo que se aprovecha más, ¿no? El plenario, si tenemos todos los casos en pantalla. No, de la presentación hay una pequeña incoherencia entre la línea de tiempo y la cascada, porque pusieron, yo creo que es un desliz, pero pusieron hipertiroidismo durante la línea de tiempo, ¿no? Y en realidad después la cascada aclararon que se trata de un hiperparatiroidismo, ¿no? Digo, para dejarlo claro por si a alguno le quedó la duda con eso, ¿no?
¿sí? Si yo no vi mal, pero creo que Sí, puede pusieron ser que se me haya chispoteado. Sí. Y cuando lo estaban relatando en la línea de tiempo, hablaron de descenso, entendí descenso de paratormona, con realidad los valores están elevados, ¿no? Pero bueno, simplemente para que quede la coherencia entre las dos, se nota que lo tienen claro, pero por ahí en la presentación quedó así. Eso por un lado. Por otro, en la cascada, cuando hacen entrar a los factores, digamos, dietéticos, es como que la flechita sale en vez de entrar, ¿no? Es un detalle, pero conceptual, ¿no? Porque ustedes hacen salir de la cascada apuntándole a los factores dietéticos, cuando en realidad entran digamos, de costado, ¿no? ¿Se entiende? ¿Sí? Es un detalle, pero Sí, que habla de, digamos, de cómo está construida la cascada y para entenderla mejor, ¿no? ¿Sí? Sí, gracias. Después lo ven tranquilas. Y por último, de mi parte, nombraron varias veces el signo de Trousseau, y no sé si todos estarán familiarizados, si lo quieren explicar, por favor, para el resto de la gente, ¿no? Cualquiera, ¿no? El signo de Trousseau es cuando el paciente llega con la mano de esta forma, ya porque tiene un déficit de calcio muy alto y el sistema nervioso, bueno, empieza a ser mucho más excitable, por eso mismo también está acompañado de todos los calambres que ya venía presentando la paciente, por eso terminé diciendo la cascada que se termina expresando un signo de Trousseau que es con la manito, así no sé si se ve. Ese es el signo de Trousseau. Sí, en realidad va asociado a una maniobra, semiológica, ahí lo pone bien la compañera en el chat, que es cortar la circulación a través de la insuflación del esfingomanómetro, digamos, para cortar la circulación, digamos, del antebrazo, y de esa manera sensibilizar a la hipocalcemia, sensibilizar el músculo a la hipocalcemia. Entonces, digamos, si hay algo que está... en este caso la paciente estaba sintomática con el espasmo carpopedal directamente, pero cuando es más subclínico, el signo de Trousseau va a evidenciar la hipocalcemia, como también es el signo de Svostek, que es la percusión a nivel de nervio facial, que va a gatillar por ahí el espasmo, ¿no es cierto?, generado por la hipocalcemia. Así que es, digamos, como para redondear la maniobra semiológica que refleja el caso. Y dos cositas más, digamos, en relación general al caso. Me parece que es una enfermedad interesante para atención primaria, ¿no es cierto? Porque, por un lado, porque se transformó en algo frecuente, ¿no? De ser una enfermedad rara, se transformó en algo frecuente, no porque haya aumentado la incidencia, sino porque aumentó la sensibilidad del diagnóstico, la sospecha, y en general los métodos diagnósticos permiten rastrearla. De hecho, es una enfermedad susceptible de programas de rastreo de atención primaria. Vieron que en la bibliografía hay material en relación a programas de Nación relacionados con el rastreo de la enfermedad, pensando de que es una de las enfermedades que vale la pena rastrear. Ustedes saben que las patologías se dividen en las que son rastreables y las que no, digamos. Bueno, esta sí, porque tiene un costo-beneficio hacerlo, ¿no? Por otra parte, digamos, quería hacer referencia a este caso particular, está extraído de un caso real de la bibliografía, que es una presentación atípica de un caso de, digamos, de síndrome de mala absorción que ingresa directamente con la tetania, digamos, ¿no? O sea, es una presentación atípica que en realidad yo le agrego al caso, los síntomas digestivos para completar el desarrollo del caso, pero en realidad la paciente no había manifestado una presentación digestiva, ¿no? Sino que directamente hay un ingreso a guardia por una hipocalcemia, ¿no? Entonces también da cuenta de lo proteiforme que es la forma de presentación de esta enfermedad, digamos, ¿no? Como una gran simuladora. De hecho, bueno, uno de los artículos que ustedes tienen habla de la anemia como primer elemento de diagnóstico de la enfermedad, digamos, ¿no?
Así que eso es una característica importante. Si bien uno tiene el cuadro general en la cabeza, pero puede entrar directamente como anemia o como caída del pelo, digamos, caída de cabello, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O trastornos menstruales en la mujer. Y otra cosa importante es que si bien es una enfermedad autoinmune, es reversible. Cosa que si nosotros lo llevamos a una fiebre reumatoidea, una glomerulonefritis postestreptocócica, sabemos que se genera la autoinmunidad y se genera el daño y es irreversible, digamos, ¿no? En este caso, el daño es reversible, cosa que por eso lo hace más interesante desde el punto de vista de la terapéutica, porque, bueno, el retiro de la dieta evidentemente genera prácticamente la curación, no, pero digamos el paciente estaría asintomático, ¿no? Por otra parte, lo contrario, un paciente no tratado es susceptible de tener complicaciones graves como el cáncer intestinal o linfoma intestinal, digamos, ¿no? Entonces digo, es muy blanco-negro la cosa, ¿no? Entonces por eso que me parece que es una enfermedad importante para resaltar. Nada más que eso. Sí, gracias, Ale. Sí, me parece que todos los casos presentados y en general todos los casos que trabajamos en esta materia nos dejan un mensaje secundario más allá de aprender los procesos fisiopatológicos que lo causan o las consecuencias, ¿no? Lo mismo lo que dijo el doctor Beguelín en referencia al cáncer de colon tendiendo al diagnóstico precoz y que puede ser curativo, o al caso de accidente cerebrovascular trabajando sobre los factores de riesgo para prevenirlos, o generando un rápido diagnóstico y tratamiento para evitar que las secuelas sean nulas o lo menor posible. Un comentario. Bien, ¿hay algo más que quiera? Sí, Zenón. Sí, no, bueno, me gustó mucho la presentación, la felicito, pero con respecto a lo que decían de que la dieta específica libre de TAC es cara, es cierto, pero tengan en cuenta que los tratamientos médicos son muchísimo más costosos, y bueno, todo lo que sea prevención siempre termina siendo costo efectivo, ¿no? A lo mejor con educación, si uno quiere hacer una dieta exactamente igual a lo que sería la dieta que estamos habituados a comer, sí, por ahí hay un montón de productos que salen mucho más caros, pero con educación las personas pueden no comer TAC, quizás le va a salir un poco más caro, pero se puede llegar a hacer una dieta libre de TAC si uno lo prepara con todos los cuidados, a un costo manejable y sobre todo digamos, con el beneficio de la salud de la gente, ¿no? Hay un montón de personas que tienen un montón de síntomas solapados, digamos, muy, muy imperceptibles y que se deben a este tipo de alergias alimentarias, y reconocerlas es muy importante para la calidad de vida también, ¿no? Porque es algo que lo lleva todo el tiempo la persona a lo largo de su vida. Gracias, Zenón. ¿Alguien más que quiera hacer alguna consulta a las compañeras o aportar algún comentario? No hay dudas en el público. Bueno, para finalizar, la verdad que todos los docentes agradecemos a los alumnos y alumnas que presentaron, porque demuestra la motivación y la responsabilidad de haberse autoelegido, ¿no? Voluntariamente, a excepción del grupo del doctor Olavego y Escapelato, que quedó libre por decisión de los alumnos que lo integran. Y gracias también al resto de los compañeros que están acá compartiendo. Bueno, damos por finalizado el plenario entonces. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.